Bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos de vuelta, listos para embarcarnos en un nuevo culebrón que los dejará boquiabiertos. ¿Prepararon sus bebidas? ¿Tienen las palomitas a mano? Porque hoy, la bomba que les traigo es de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Hoy, damas y caballeros, vamos a diseccionar, analizar y, por supuesto, chismorrear sobre una de las parejas más icónicas, amadas, y a la vez, más envueltas en misterio del universo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Y como bien reza el título de este vídeo, prepárense, porque Demet ha desenmascarado una mentira de Can. Sí, lo escucharon bien. Una revelación que ha sacudido los sets de rodaje, las alfombras rojas y sobre todo nuestros corazones fans. Antes de sumergirnos de lleno en esta piscina de detalles jugosos, les recuerdo lo de siempre, suscríbanse al canal si todavía no forman parte de esta gran familia chismosa. Es la forma más eficaz de mantenerse al tanto de todos los dramas, romances y secretos que tengo guardados para ustedes. Y importantísimo, activen la campanita. No querrán perderse ni una sola notificación cuando suba un nuevo vídeo, porque créanme, esto es solo el comienzo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Como bien recordarán, la relación entre Demet y Can durante la filmación, y especialmente después del éxito arrollador de Erkencikus, Pájaro Soñador, fue un hervidero de rumores, especulaciones y fantasías. La química palpable que emanaba de la pantalla era, sencillamente, innegable. Todos, absolutamente todos, desde la abuela hasta el gato, creímos que ese amor traspasaba la barrera de la ficción. Eran la pareja dorada, la personificación del amor verdadero. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas cómplices que intercambiaban, los gestos sutiles pero cargados de significado. Todo, absolutamente todo, parecía gritar a los cuatro vientos que estaban enamorados hasta las trancas. Durante esos meses mágicos del rodaje, las redes sociales se convirtieron en un torbellino de fotos y vídeos de ambos actores juntos, compartiendo momentos de risas, complicidad y pura alegría. Los fans, embriagados por la ilusión, crearon comunidades online enteras dedicadas a su romance, analizando cada detalle con lupa, diseccionando cada interacción, buscando incansablemente pruebas que confirmaran lo que todos anhelábamos, que su amor era real. Incluso hubo quienes, jurando haberlo visto con sus propios ojos, afirmaron haber presenciado besos robados entre bambalinas. Una auténtica histeria colectiva. La Candem Fever, como se le conoció, llegó a niveles estratosféricos. A pesar de toda la efervescencia y la presión implacable de los fans, Demet y Can, con una maestría digna de espías profesionales, nunca confirmaron oficialmente su relación. Se mantenían evasivos ante las preguntas directas, negando categóricamente los rumores y afirmando, una y otra vez, que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo con una gran conexión. Una respuesta que, seamos sinceros, no convenció ni a la mosca que rondaba el set. Todos sabíamos, en el fondo de nuestro corazón fan, que había algo mucho más profundo y significativo entre ellos. Pero lo que nadie, ni siquiera el más avezado analista de cotilleos, preveía, era el abrupto e inesperado final de Erkencikus y el posterior distanciamiento, casi glacial, entre Demet y Can. De un día para otro dejaron de seguirse en las redes sociales, dejaron de dirigirse la palabra en público, o al menos, que se sepa, y, lo más doloroso para sus fans, dejaron de aparecer juntos en eventos o celebraciones. El fandom Candem, devastado, se preguntaba, con el corazón en un puño, ¿qué había ocurrido? ¿Se había evaporado el amor como por arte de magia? ¿Habían tenido una pelea monumental que había dinamitado su relación? ¿Qué oscuro secreto se escondía detrás de esta separación tan repentina como inexplicable? Durante años, la verdadera razón de su distanciamiento se convirtió en un enigma impenetrable. Las teorías conspirativas proliferaron como setas después de la lluvia. Se especuló con infidelidades escandalosas, celos profesionales exacerbados, problemas de ego inflado e incluso con presiones externas por parte de sus respectivos representantes. Pero ninguna de estas hipótesis logró satisfacer del todo a los fans, quienes seguían clamando por una explicación clara, honesta y convincente. Y ahora, mis queridos chismosos, después de años de silencio sepulcral, Demet Özdemir ha alzado la voz y ha roto el silencio con una confesión que resuena como un trueno en la industria. En una entrevista reciente concedida a un medio de comunicación turco, la actriz se ha sincerado, con una valentía admirable, sobre su relación con Can Yaman y ha destapado una mentira que él le dijo. Agárrense fuerte a sus asientos, porque la revelación es de las que quitan el hipo.
Según las palabras de Demet, Khan le mintió descaradamente sobre sus verdaderas intenciones y sus sentimientos más profundos. Al parecer, y aquí viene el mazazo, él nunca estuvo realmente interesado en tener una relación seria y comprometida con ella. Desde el principio, Khan le dejó meridianamente claro que su único objetivo era divertirse y disfrutar del momento, sin buscar nada más allá de una aventura pasajera y sin ataduras. Una bomba de relojería que ha explotado en el corazón del fandom Kandem. Demet confiesa que se sintió profundamente engañada y utilizada por Khan. Ella, que se había ilusionado con la posibilidad real de construir una relación sólida, duradera y basada en el amor verdadero, se dio cuenta, con el paso del tiempo, de que él solo la veía como un simple juego, como un pasatiempo divertido pero sin futuro. Una revelación dolorosa que, según sus propias palabras, la dejó completamente destrozada y con el corazón hecho añicos. Pero la cosa no termina ahí, mis queridos. Demet también reveló que Khan la presionó, sutil pero constantemente, para que mantuvieran su relación en secreto, argumentando que una exposición pública de su romance podría perjudicar gravemente su imagen pública y, por ende, su carrera profesional en ascenso. Una excusa, según la versión de Demet, que solo servía para ocultar su verdadera intención, evitar cualquier tipo de compromiso formal con ella. La actriz confiesa con un tono de amargura palpable, que se sintió manipulada por Khan y que se arrepiente profundamente de haberle creído. Se siente avergonzada de haber permitido que él la utilizara y de haber mantenido, durante meses, una relación fundamentada en la mentira, el engaño y la falta de sinceridad. Esta confesión explosiva de Demet ha generado una ola de reacciones y una controversia mayúscula en las redes sociales. Los fans están divididos, como en una guerra civil. Algunos la apoyan incondicionalmente y la felicitan por su valentía y honestidad al hablar abiertamente sobre una experiencia tan íntima y dolorosa. Otros, en cambio, critican duramente su decisión de airear sus problemas personales en público y la acusan, sin tapujos, de buscar fama y atención mediática a costa de la reputación de Khan. Y por supuesto, no podían faltar los fans acérrimos de Khan Yaman, quienes han salido en su defensa, espada en mano, y han negado categóricamente las acusaciones de Demet. Aseguran con vehemencia que la actriz está mintiendo descaradamente y que su único objetivo es dañar la imagen de Khan y perjudicar su carrera. Lo cierto es que la verdad completa y objetiva de lo que realmente sucedió entre Demet y Khan solo la saben ellos dos. Pero la confesión de Demet ha arrojado una luz reveladora sobre un episodio oscuro de su pasado y ha desvelado una faceta desconocida, y quizás menos halagüeña, de Khan Yaman. Después de esta confesión incendiaria, la relación entre Demet y Khan parece, a todas luces, irreparable. Es poco probable que vuelvan a ser amigos o que siquiera se dirijan la palabra. La posibilidad de que trabajen juntos en el futuro parece sencillamente impensable. El daño está hecho y la confianza, el pilar fundamental de cualquier relación, se ha roto en 1000 pedazos. Demet, por su parte, ha seguido adelante con su vida y ha encontrado la estabilidad emocional y el amor verdadero en brazos de su actual esposo, el talentoso cantante Ouzhan Koc. Parece haber superado por completo su turbulento pasado con Khan y se muestra, radiante y feliz, en cada una de sus apariciones públicas. Nos alegramos enormemente por ella. Khan, por su lado, también ha rehecho su vida sentimental y se ha centrado con renovadas energías en su carrera profesional. Ha protagonizado varias series y películas de éxito arrollador y se ha consolidado como uno de los actores más cotizados y reconocidos de Turquía. Pero a pesar de todo el éxito y la fama, el fantasma de su relación con Demet sigue persiguiéndolo. Cada vez que concede una entrevista, los periodistas inevitablemente le preguntan sobre ella y sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Una sombra del pasado que probablemente lo acompañará durante toda su vida. En fin, mis amores, este ha sido el chisme explosivo del día. ¿Qué les ha parecido la confesión de Demet? ¿Creen que Khan le mintió deliberadamente? ¿Creen que Demet está buscando fama a costa de Khan? Quiero saber todas sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan de todo este culebrón turco. Para resumir y poner en contexto todo este drama, Demet ha revelado públicamente que Khan le mintió sobre sus verdaderas intenciones y sus sentimientos durante su relación, dejándola con el corazón destrozado y sintiéndose utilizada. Esta confesión ha generado una controversia mayúscula y ha reabierto heridas del pasado que parecían cicatrizadas. Ahora ambos actores han seguido adelante con sus vidas, pero el fantasma de su relación sigue presente como una sombra persistente.
Y ahora antes de despedirme quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chisme jugoso y explosivo. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos y familiares adictos al chisme y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de enterarse de todas las noticias y culebrones que les tengo preparados. Los quiero mucho. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.